Buenas noches, bienvenidos a esta charla. El día de hoy está con nosotros Jenner y voy a comentar un poco su semblanza. Él es de Mérida, Yucatán también, es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de México, es licenciado en Derecho por la Marista aquí de Mérida. Fungió como director de estrategias comunitarias en la Subsecretaría de Participación Social, Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación en el periodo 2021-2022. Es uno de los fundadores del Centro de Investigación y Acción Social, el famoso CIAS por la Paz, donde se desempeñó como responsable del Departamento de Proyectos y coordinador de formación. Es colaborador en el libro Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz, de 2016, y el de Experiencias y Desafíos en la Reconstrucción del Tejido Social, 2019. Experiencia de inserción comunitaria en comunidades rurales e indígenas en varias partes del país, conferencista y facilitador de talleres a nivel nacional en diversos temas sociales, de derechos humanos y construcción de paz. Es docente en la Ibero, actualmente es consultor independiente y enlace de Yucatán para la Red Nacional de Paz. Él pues estuvo mucho tiempo también en los campamentos jesuitas y en los talleres que ofrecía vocaciones, y pues hoy, el día de hoy, pues amablemente lo invitamos para que nos pueda compartir un tema que hemos estado trabajando en las charlas, que es la paz. Y en esta ocasión es la paz en primera persona, cómo construir la paz desde la pareja, y qué elementos hemos estado considerando para vivir en ese tema tan crucial, tan importante. Y ya va a comentar unos datos para los yucatecos y seguramente tendrán unos datos a nivel de México, que es importante como recopilar y reflexionar y construir desde la familia también esos ambientes de paz. Pues bienvenido, Jenner, y pues adelante. Bienvenido. Gracias, pues muy buenas noches, bueno, acá en México, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación, Tony. Me gustó compartir pues, con Tony, nos conocemos ya algunos años y pues con el gusto también de compartir la espiritualidad ignaciana desde los campamentos jesuitas, que también con Ricardo estuvimos compartiendo en Mexicali pues ya hace más de 10 años. Y bueno, ahora trabajo más los temas de construcción de paz, igual muy ligado a la experiencia de los jesuitas. Y esta noche quiero compartirles vamos así ver el tema de paz. Antes revisando cómo está la situación de violencia, que es un tema primordial, más en este momento donde al menos México es un año electoral, en junio tendremos elecciones, y es un tema que está muy pendiente en la agenda. Es un tema donde la mayoría de las personas en México sienten como una necesidad para atenderse, y no es solo un tema que tiene que ver con gobierno o estructura social, sino que tiene en gran medida que ver con nuestras personas, con nuestros núcleos comunitarios, con nuestra familia y con nuestras relaciones. Entonces trataremos de hacer una síntesis que abarque todo este análisis también de lo estructural y lo personal. Pues bueno, yo quisiera empezar con una sensibilización, que es un cuento. Muchas veces los cuentos nos ayudan a tratar de mirar, de reflexionar las cosas. Este cuento se llama El cuento que se cambió los ojos. Y dice así: no quiero conocer otros países, dijo el cuento. ¿Y entonces qué quiere?, preguntó el oculista. Quiero tener otros ojos. Quiero ver con otros ojos. Muy bien, señor, dijo el oculista. ¿Qué tipo de ojos quiere? ¿Puedo elegir?, preguntó el cuento. Sí, claro. Tenemos ojos que ven despacio, ojos que ven rápido, ojos que nunca miran, ojos que ven las cosas grandes, ojos que ven cosas chiquitas, ojos distraídos, ojos atentos, ojos fuertes, ojos blandos, ojos tristes, ojos enojados, ojos sabios, ojos ignorantes, ojos enamorados, ojos cerrados, ojos de príncipe, ojos pobres y ojos perdidos. ¡Cuánta variedad!, dijo el cuento.
¿Vio que bien? Entonces, ¿cuál elegiría? No me puedo decidir, dijo el cuento. Entonces, quizá usted quiera los ojos indecisos. ¿Cómo son? Son unos ojos que nunca saben lo que quieren. No me interesan. Entonces, quizá usted quiera los ojos desinteresados. No, gracias. ¿Qué es lo que usted quiere entonces? Quiero ver las cosas de otra manera, con otros ojos. Pruebe unos días con los ojos que ven despacio y me cuenta qué tal le va. Está bien, dijo el cuento. El oculista le cambió los ojos al cuento y el cuento regresó a su casa. Veía todo de manera más despacio. Se sentía mejor. Caminaba más despacio. Leía más despacio. Le gustaron sus ojos nuevos y entonces volvió con el oculista. Me voy a quedar con estos ojos que me hacen muy bien. Me alegro que esté mejor, señor. Se sabe que hace mucho tiempo que buscaba cambiarme los ojos y no encontraba quien me los cambiara. Así fue como el cuento se cambió los ojos y siguió viviendo más despacio que antes. Al final de sus días, caminaba ya muy despacio. Antes de morir, se supo que dijo, en la vida, lo más importante es cambiarse los ojos y ver las cosas de otra manera. Yo lo hice. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, a partir de este cuento, eh, no lo proyecté, aquí está. A partir de este cuento, eh, ¿qué les dice a ustedes como moraleja, como reflexión? Ahí tenemos al cuento que se cambió los ojos. ¿Qué reflexiones pudiéramos como suscitar a partir de este texto? Pues yo creo que en la vida, en especial pues de pareja, es importante saber cambiar las miradas. No es lo mismo ver a tu pareja pues, de hace 10 años o después de 20 años. Entonces es importante como saber mirar las diferentes miradas, ¿no? Eso es lo que se me queda. Gracias, Tony. ¿Alguien más quisiera compartir alguna reflexión? Lo que a mí me queda es que no miremos todo de la misma forma y de la misma manera, ¿no? Sino que, bueno, no sé si sería cambiar a cada rato, pero al menos no tener una visión fija. Gracias, doña Luzmila, muchas gracias por compartir. Bien, concuerdo mucho con ustedes. Creo que es importante para muchas situaciones. Puede aplicar quizá en la vida de pareja, también en el tema de la sociedad y desde luego en este tema que es muy complejo, el tema de violencia, el tema de paz, pues implica muchas veces buscar estas miradas y buscar los anteojos. Creo que es muy difícil que con unos solos lentes podamos mirar todas las cosas y creo que conviene estar probando los lentes que nos acomoden a ver las cosas. Yo quisiera que en esta sesión, en esta charla, en esta conferencia, pues pudiéramos ir buscando unos lentes que nos puedan ayudar como a entender más el tema de paz y desde luego entenderlo desde nuestras personas y en nuestras relaciones también de pareja. Bien, el día de hoy preparé una sesión muy corta por el tiempo que tenemos, que es menos de una hora. Les propongo entrar primero hacia el tema de violencias, el tema de conflicto, entender la situación, y luego ir abonando a los temas de paz, de tejido social, y cómo eso se va aterrizando en nuestras personas. El título de la charla es La paz en primera persona, y pues también eso denota nuestra relación con nosotros, con los demás, con la pareja y con la sociedad. En México, pues la situación de violencia ha sido algo
crítico, ha sido una cuestión que igual se empieza a replicar en muchos lados de Latinoamérica. Pues vemos las noticias y hemos encontrado que la situación es desfavorable en muchos países, en Nicaragua, Ecuador, Venezuela. Entonces, va escalando a muchos países y es algo que tiene que ver con un fenómeno global y tiene que ver con un fenómeno de lo que pasa en las comunidades, en las familias, en lo social. Solo para poner un par de estadísticas, cuando se habla de violencia, generalmente las personas asocian los temas pues, más comunes que tienen que ver con la delincuencia, que tiene que ver con los delitos de armas de fuego, robos, secuestros, extorsiones, el crimen organizado. Y sí, son temas muy alarmantes, temas muy preocupantes, al menos en México son temas que nos rebasan. Solo por clarificar más el dato, en México, a nivel estadística promedio nacional, por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios anda en 24. 24 personas mueren por cada 100,000 habitantes al día. El promedio del mundo es alrededor de 6 personas por cada 100,000 habitantes. Del promedio mundial, México está por encima. De 6 a 24 hay una gran diferencia. Es casi como hablar de una estadística en una situación de conflictos armados de guerra. A ese nivel estamos. Pero la violencia no es, no se puede entender como nada más los temas críticos de guerra, de armas. Hay violencias que las vivimos todos los días y las vivimos también desde la parte más cercana como la casa. En México, la violencia que más ha aumentado y la violencia estadísticamente más alta no es el homicidio. Si el homicidio está así de feo, una de las violencias más fuertes es la violencia sexual, la violencia familiar y la extorsión. Entonces, de esas, pues algunas estarán más en el índole de la seguridad pública, es decir, las policías, la seguridad que pueda proveer el aparato de gobierno, el Estado. Y otras tienen que ver con las situaciones de lo que pasa en nuestros núcleos familiares, en núcleos comunitarios. En este caso, la violencia familiar y la violencia sexual son situaciones donde pues no se puede tener un policía dentro de la casa. No se puede tener una cámara conectada con todo el sistema de vigilancia del Estado. Ahí no alcanza, no hay para tener una policía y una cámara en cada una de las casas. Entonces ahí habla de ámbitos donde la violencia se está reproduciendo. Y eso tiene que ver con ciertas actitudes, patrones que van pasando en lo personal y en lo social. Solo por decir, ¿no? Algunas fuentes, si la que más ha crecido han sido las que están en rojo. Si nosotros vemos del 2015 a la fecha, las de asalto y robo han tenido picos, pero están en una tendencia generalmente media y a veces yendo a la baja. Las que han crecido con muchos picos, pero siempre creciendo exponencialmente, ha sido la violencia sexual y la violencia familiar. Son las principales violencias que más han crecido en este periodo, del 2015 a la fecha. La violencia familiar aumenta un 102%. Y son situaciones que a veces no están en la agenda pública, que a veces son temas muy invisibles, no es fácil de contar a veces, y también la atención que se requiere, pues a veces no es suficiente. Solo por poner. Y bueno, hablar de violencia, pues también implica hablar de conflicto, y la violencia y el conflicto no es lo mismo. Cuando hablamos de violencia, hablamos de algo que tiene que ver más con los efectos de un conflicto. El conflicto tiene que ver con lo que ocurre con la relación.
Generalmente el conflicto entre una o más partes se da en el día a día. Podríamos decir que es parte de la naturaleza humana. Si algo podemos estar seguros, además de que la muerte nos acecha, en términos de que no vivimos para siempre, no somos eternos, es que el conflicto se va a dar casi diario. Estamos expuestos a generar conflicto, pues porque la raza humana no somos robots y entonces pensamos diferente, tenemos ideologías diferentes, la forma de comunicarnos es diferente. Solo imaginen entre lo que quiero decir, lo que pienso que dije, lo que terminé diciendo, frente a lo que tú quieres oír, frente a lo que piensas que oíste y frente a lo que terminaste escuchando. Entonces, todos los cruces, solo en temas de comunicación, son muchas posibilidades. Agréguenle política, situación, contexto. Entonces, la oportunidad de tener alguna diferencia va a haber. Y eso no está mal. Los conflictos son parte de la vida y son parte de la naturaleza humana. Solo que hay dos cuestiones para abordarlo. Una es la cuestión o la mirada que busca eliminar el conflicto y que busca invisibilizar el conflicto y no, el conflicto es lo peor que existe y el conflicto está mal y no hables del conflicto porque eres una persona pesimista. Esa idea de poner el conflicto como, claro que nadie busca el conflicto y dice, hoy quiero vivir un conflicto, pero esa idea de negar el conflicto no es una idea y no nos ayuda a entender que hay otra mirada que tiene que ver con atender el conflicto desde una posición de transformación. Los conflictos nos han enseñado en la historia humana, en la historia personal, también si ustedes rescatan su historia personal y relaciones, cuando los conflictos se logran transformar, son oportunidad de cambio, así como cambiarse los ojos. Entonces, el conflicto tiene un potencial transformador. La diferencia con la violencia es que el conflicto, cuando no es atendido y cuando el conflicto escala a una situación que no se puede manejar fácil, puede haber una salida de violencia. Es un escape, es una fuga del conflicto. Entonces, la violencia son una serie de acciones, palabras, tiene que ver con actitudes, con estructuras, tiene que ver con daños físicos, psicológicos, sociales, incluso ambientales, que son consecuencia del conflicto. La violencia lo que hace es que impide que las personas lleguen a un potencial de transformación. Y entonces la violencia es algo que se puede atender desde la teoría del conflicto. No voy a abordar mucho, porque entiendo también, Tony lo mencionó al principio, que posteriormente habrá una sesión para el tema de conflicto. Pero solamente para tener una idea de por qué llegamos a la violencia muchas veces, es que el conflicto tiene un tiempo, tiene un periodo o etapas, si lo queremos ver así, procesual, que empieza casi siempre con una necesidad. La gran mayoría de los conflictos tienen que ver con necesidades. Cuando una necesidad no es atendida, y vamos a poner como ejemplos, puede ser una necesidad de hambre, una necesidad de seguridad, una necesidad de afecto, una necesidad de sentir algo, quiero ser escuchado, quiero ser tomado en cuenta, quiero un abrazo, tengo hambre. Cuando esa necesidad no es atendida y al contrario es invisibilizada, no se le da el espacio a la persona, escala a una segunda etapa que se llama problema. La no satisfacción de necesidad se vuelve un problema. Y cuando un problema no es atendido, no es priorizado, entonces ese antagonismo ante la necesidad y la no resolución, que es un antagonismo, se transforma en otro antagonismo más grande que es alguien no me quiere ayudar a la necesidad o alguien está obstaculizando o algo está obstaculizando que yo pueda satisfacer una necesidad. Entonces, ese problema escala a un nivel de antagonismo más grande que se llama crisis.
Y ante la imposibilidad de resolverlo, la crisis puede manifestarse de muchas maneras. Una manera de manifestar la crisis es la violencia. Entonces, como tú eres un problema y como tú eres antagónico a mi necesidad, entonces hay que eliminar a una persona o hay que responder de alguna manera. Entonces, la crisis puede generar una reacción de violencia. A mí me gusta mucho una teórica, Kay Pranis, que dice que las personas suelen tener 3 tipos de respuestas frente a una situación de crisis. La primera reacción es huir. Una persona que está en una situación de crisis o de grave busca huir, la evasión. Es una reacción humana. Otra reacción es la parálisis. No saber qué hacer, paralizarse, no saber reaccionar. Entonces, la paralizarse puede ser un efecto de la crisis. La otra es responder. Si me pegan, pego. Entonces, esa es una manifestación de la violencia. Si me dicen algo, le regreso el insulto. Pero también habla de que otra característica, y ahora habla de una cuarta reacción, es agruparnos y comunicarnos, la necesidad de comunicarse para resolver. Entonces, una crisis es el punto de un conflicto álgido. Si nosotros queremos resolver un conflicto en una etapa de crisis, es más difícil y requiere otro tipo de atención. Cuando el conflicto se atiende en la primera etapa, que es necesidad, es más fácil. Se trata de identificar necesidades y entonces generar mecanismos de diálogo o mecanismos de mediación para poder satisfacer la necesidad de atención. Cuando hay un problema, entonces se requieren todavía mecanismos más fuertes de mediación, de entender el conflicto, de recuperar la historia, de más elementos de escucha y de calma. En este momento se puede empezar a hacer acciones que impliquen la calma, la escucha, la mediación, las propuestas de solución y la atención a las necesidades. Pero en una etapa de crisis se requiere muchas veces sanar primero las heridas. Si ya hay daños, se requiere sanar las heridas. No se puede atender las violencias sin considerar los daños que pasan por las violencias. Y la violencia tiene un efecto como un árbol que se multiplica las ramas. Una crisis puede provocar otros conflictos, otras necesidades, y entonces se puede hacer una telaraña de violencia. Entonces, por eso la violencia tiene un efecto multiplicador muy fuerte, y atender las violencias no es fácil, es complicado, es complejo. Entonces, tiene que ver con esta teoría. Johann Galtung, que es un gran teórico, cuando estudiamos temas de paz, él es un pilar para entender los temas de paz. Y él tiene una frase muy sabia, y esto también lo pueden aplicar cuando hay conflictos en la relación con la pareja. Detrás de toda violencia, siempre hay un conflicto no resuelto. Cada vez que estemos ante una situación de violencia, es altamente probable que detrás de eso que pasó, de violencia, hay un conflicto que no se resolvió. Y si hay un conflicto no resuelto, hay una necesidad no atendida. Y entonces tenemos que ser cada vez más hábiles para desenredar la violencia y desenredar los conflictos. Entonces, estos ojos que ahorita nos estamos poniendo como lentes, implica que tengamos unos lentes que nos permitan tener la disposición de entender cuál es la necesidad de la otra persona, cuál es la necesidad de los otros. Quizá ustedes han escuchado, han visto, han vivido o tal vez han dicho alguna de estas frases. No sé si las identifican. Son frases que uno puede encontrar en las relaciones, sobre todo cuando hay conflictos o cuando hay violencias. Frases que algunas personas dirían, pues no tiene nada de malo, otras dirían, no, pues
son normales. Y no, realmente detrás de cada frase hay un tipo de violencia. A lo mejor las pueden identificar, no las voy a leer todas, pero más o menos son frases que hemos encontrado cuando escuchamos a personas que han sido víctimas de violencia, sobre todo de violencias en la pareja. Detrás de estas frases, vamos a entrar ahora a un ejercicio de cómo analizamos la violencia. Johan Galtung elaboró esta teoría que se llama el triángulo. El triángulo de Galtung se asemeja a un iceberg. Es así le decimos, la teoría del iceberg. Imagínense un iceberg como el que hundió el Titanic. Es una montaña de hielo que está en el mar. Y si tú observas del mar para arriba, solamente ves la montaña. A eso se le conoce como la punta del iceberg. Lo que no se ve es lo que está debajo del mar, que es la montaña más grande del iceberg. Y entonces la violencia funciona como ese iceberg. Nosotros, de manera visible, o lo que alcanzamos a ver, se llama violencia directa. La violencia directa tiene que ver con las expresiones de violencia física, verbal, tiene que ver con expresiones de violencia psicológica, que las podemos ver. Golpes, agresiones, situaciones de calle. Entonces, esa violencia que nosotros vemos y que los medios de comunicación se encargan de visibilizarlo mucho, eso es la violencia directa. Detrás de toda violencia directa existe algo que no vemos, que se llama violencia indirecta y tiene que ver con la violencia cultural y la violencia estructural. Esa violencia que no vemos a primera vista sostiene la violencia directa. Sostiene quiere decir que la arraiga, la fortalece, inclusive hace que crezca seguido, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo. Ahora en los temas de violencia contra las mujeres, violencia de género, si pudiéramos desglosarlo a través del análisis de Galtung, encontraríamos que la violencia directa tiene que ver con los feminicidios, tiene que ver con el acoso callejero, tiene que ver con el acoso también en el transporte público, todo eso que sufren muchas compañeras. Y eso sale en las noticias, eso se ve, eso se denuncia. ¿Qué es lo que lo sostiene? Entonces vamos a hacer el análisis de la violencia indirecta. Muchas veces la violencia tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Qué hace que se reproduzca la violencia contra las mujeres? Pues tiene que ver con fenómenos como la cultura machista. Tiene que ver con la manera en que hemos sido educados. Tiene que ver con la manera en que se crean las narrativas o las historias. Y a veces las frases crean una manera de pensar. Esta frase, por ejemplo, que se decía mucho y todavía a veces se dice, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Es una frase que cuando pasa algo, le dicen a las mujeres, pues es que tú te dejaste. Es que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Esa frase lo que está haciendo es normalizando que los hombres son capaces de hacer acciones que dañan a las mujeres o que abusan a las mujeres y que es responsabilidad de las mujeres poner el alto. Y lo que está haciendo es quitándole la responsabilidad al hombre. Para empezar, el hombre no puede abusar un límite frente a una situación. Cuando una mujer dice que no, cuando una mujer no quiere la presencia, la compañía o algo, es muy claro, es un límite, no es un límite. Entonces, ese límite no se tiene por qué cruzar. No es responsabilidad de las mujeres el límite. Los hombres tienen que respetar, son normas sociales, son normas que están contenidas en las leyes, en los decretos, y entonces es responsabilidad del hombre pues ser una persona respetuosa del espacio y de las demás personas. No somos animales que justificamos las acciones por instinto. Entonces, esas frases condicionan la manera en que pensamos y por tanto en que actuamos. Y pueden haber muchas otras. Tiene que ver la manera en cómo hemos desarrollado nuestro sistema de organización.
Si creemos que lavar, planchar, hacer las tareas del hogar es una cuestión que solo las mujeres hacen, pues estamos muy equivocados. Si decimos, yo ayudo en mi casa a lavar los trastes, pues no es que ayudes, es que es una labor que es de todos. Todos tenemos que contribuir a la labor. Entonces, desde ahí viene la configuración mental social que alimentan esas violencias, ¿no? Entonces, un hombre o persona que cree con la idea de que uno puede llegar hasta donde le pongan un alto y que lo podemos hacer, lo que va a hacer es que se reproduzca esa violencia en la calle y existe el acoso. Y la otra violencia que la sostiene es la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con las estructuras sociales, las leyes, la economía, tiene que ver con la parte más del contexto, la justicia. Si tenemos una economía que dice que lo que más vende es la cosificación del cuerpo de las mujeres y para vender hay que poner un cartel de un cuerpo encuerado femenino, porque eso es lo que vende, entonces estamos reproduciendo un sistema donde se cosifica a la mujer, donde es un consumible. Y eso no está bien. Y se normaliza desde la economía. Y así pueden existir leyes y estructuras injustas. Si al momento de que una mujer va y denuncia y le dice, no, pues es que no tienes ninguna cicatriz, no tienes ninguna marca de violencia, no podemos aceptarte una denuncia, eso es una injusticia. Entonces, todo eso que no se ve es parte de la violencia y es parte del iceberg. Entonces, esa violencia que es invisible se llama violencia estructural, cultural, es la violencia directa. Entonces, Galtung dice, es necesario que analicemos la violencia directa, sí, pero tenemos que entender los patrones que la originan y que la siguen manteniendo. Y esto funciona también en las relaciones. Muchas veces nosotros tenemos expresiones de violencia. A veces pueden ser violencias muy directas como los golpes, pueden ser otras más sutiles como las palabras, las formas, y esas tienen que ver con nuestros orígenes, de cómo fuimos criados de niños, tiene que ver con nuestros orígenes de la familia, tiene que ver con cosas también que hemos visto, cuestiones que no nos hemos cuestionado, cómo estamos acostumbrados en nuestros trabajos, y eso sigue replicando. Hasta que no nos quitemos los lentes y nos pongamos unos nuevos y empecemos entonces a ver de dónde vienen esas violencias, vamos a poder empezar a revertirlas. Sí, se necesita tener la violencia directa, necesitamos frenos para la violencia directa, pero necesitamos ir transformando lo indirecto. Y esta parte cultural y estructural no se hace en un día, 2 días, son cambios a mediano y largo plazo. Implica mucho el trabajo personal, mucho el trabajo social. Entonces, no solamente la violencia se necesita una contención o una salida urgente frente. Sería como estar apagando el fuego todo el tiempo. La violencia va a ser revertida cuando sí, se apague el fuego, pero se evite y se atienda para que no vuelva a causar el incendio. Entonces, bueno, la violencia en la relación de parejas pues se entiende por cualquier agresión física, psicológica y mental. Esa es como la violencia directa y hay muchas formas. Hay violencia física, emocional, cuando tiene que ver con las palabras, cuando tiene que ver con lo sexual, con lo económico, con lo patrimonial, y puede llegar a un grado de quitarse la vida. Entonces, son cuestiones que están. Para entender más de esto, vamos a hacer les invito a hacer una dinámica. Vamos a pensar en un momento las violencias que hemos recibido y vamos a pensar en las violencias que hemos realizado. ¿Cuándo te has sentido que has recibido alguna violencia? Sea física, sea estructural, sea psicológica. ¿Cuándo la has recibido y cuándo la has ejercido? Va a ser un ejercicio totalmente anónimo. Para eso les voy a invitar, si tienes tu celular a la mano, puedas poner este código QR, te va a llevar a una página. Voy a poner de todas maneras el link en el chat. Y si tienes, si estás en la computadora, voy a ver aquí en el chat, voy a poner el link. Si estás en la computadora, puedes darle clic al link. Voy a compartir
A ver. Les va a salir esta presentación. Si les pide código es 57081911. Y vamos a poner en esta interacción las violencias primero las que hemos recibido. Cuando tú has recibido una violencia, es totalmente anónimo y les pido que hagamos esta dinámica con mucho respeto porque atraviesa a nuestras personas. Cuando tú has recibido una violencia, puedes poner el caso, el ejemplo, no aparece tu nombre, es totalmente anónimo. Entonces, si puedes escribirla, es una manera de compartirla anónimamente con los demás. Con mucho respeto las vamos a ir leyendo, no vamos a opinar sobre ellas por el tiempo, pero sí como compartir cuando hemos sentido que hemos recibido una violencia. Disculpa, vemos que cuando entramos, lo primero que pregunta es más bien violencias que he realizado. ¿Qué ha recibido? No. A ver, sí, son Cuando dos ya- que he realizado y que he recibido. ¿Sí, sí la, les... la primera que aparece es la que violencias que he realizado. Ok, cuando tú has realizado alguna violencia, puedes poner el ejemplo y cuando has recibido. Entonces, las pueden poner, dan enter y luego ponen la siguiente. Y se van a ir poniendo como si fueran notas de post-it. Las violencias que hemos realizado. Entonces, quienes puedan participar. Es totalmente anónimo. Si alguien tiene dificultad para entrar en el link, voy a ponerlo otra vez en el chat. Pueden entrar a www.menti.com y colocar el código. Aquí aparecen dos personas que han comentado, violencias que han realizado. Disculpa, vemos que nomás aparece la opción de violencias que he realizado, no da la opción a la siguiente. Bueno, al menos a nosotros. Acá está, next question. Uh-huh. Tienes que Okay. abajo está next question. Perdón, ya. A ver. Sí, violencias que he recibido, aquí han comentado esto, y violencias que he realizado, aparecen estas. Entonces, si alguien termina, le da siguiente pregunta, un next question, y ahí puede irlas contestando. Las podemos leer personalmente, no las tienen que decir, solamente vamos observándolas, comparándolas. Y aquí están algunas, cuando se habla de recibir, cuando ustedes mencionan que han recibido violencia.
Bien, tenemos ya estas, cuando hablamos de realizado y cuando hablamos de que hemos recibido. Gracias a quienes participaron y pudieron comentarlas con mucho respeto. Y este ejercicio podemos ver que es una relación en las que recibimos violencia, pero también las hemos cometido. Eso tiene la violencia. La buena noticia, la mala noticia es que es un sistema que se va reproduciendo. Cuando recibimos una violencia, lo más probable es que reproduzcamos la violencia. La buena noticia es que, como todos hemos recibido violencia y también generamos violencia, pues podemos ser parte de la construcción de la paz. Entonces, a todos nos afecta. Nadie ha sido excluido de vivir una situación de violencia. Entonces, bueno, para ir hablando ya los 5 minutos que quedan de tiempo, pues la paz tiene que ver con construir las condiciones para que los conflictos se puedan transformar. La paz no es la ausencia de conflictos. Conflictos van a haber y tenemos que mentalizarnos para entender que los conflictos siempre van a existir y no está mal, son parte de la naturaleza humana. Lo que no está bien, o lo que está mal, en pocas palabras, es la violencia. Entonces, el conflicto puede gestionarse, transformarse, administrarse con técnicas especiales para la construcción de la paz, con visiones para la construcción de paz, a través del diálogo, a través de la cooperación y a través del restablecimiento, sanación de las relaciones. Y existen 2 conceptos principales, la paz negativa y la paz positiva. No es que una sea mala y una sea buena, las dos son paz. La paz negativa tiene que ver con las posturas que dicen que no queremos que haya injusticia, no queremos que haya violencia física, no queremos que... Es tratar de neutralizar lo malo. Y entonces por eso se llama paz una negativa. No queremos, tratamos de reducir la violencia, tratamos de generar la neutralidad de las amenazas. Y entonces la paz positiva tiene que ver con lo que sí queremos. Queremos que haya justicia, queremos que haya espacios de diálogo, queremos que haya escucha, queremos que haya mejores condiciones económicas. Entonces, lo que sí queremos y lo que hay que hacer para trabajarlo es la paz positiva. Lo mismo en una relación. Podemos querer hablar de paz, pero hablamos de que no queremos que esto. Está prohibido sacar los teléfonos mientras comemos. Está prohibido acusarnos. Y entonces la paz positiva se nos olvida. La paz positiva es cómo queremos que sea. Queremos que sea un ambiente de hablarnos, cuando hablemos en primera persona. Yo pienso, yo creo, cuando hablemos o cuando nos veamos, tratemos de hacer esto. Significa poner las reglas en positivo. Cómo sí queremos que sea nuestro espacio de convivencia, cómo sí queremos que sean nuestras condiciones. Esa es la paz positiva. La construcción de paz, entonces, ayuda a que esos procesos puedan ser sostenibles, puedan construirse en todos los núcleos, desde lo familiar hasta lo social, hasta lo gubernamental. Y con esto voy cerrando. Para mí es importante hablar del tejido social. El tejido social es lo que se necesita para que haya condiciones de paz, y cuando no hay tejido social o está muy débil, hay condiciones de violencia. ¿Cómo se fortalece el tejido social? Hay 3 elementos que ayudan a que un tejido social sea justo una red de protección. El tejido social tiene que ver con 3 cosas en concreto. Primero, vínculos. Los vínculos tienen que ver con cómo está la relación. Podemos vivir en la misma casa y podemos no convivir, podemos no hablarnos, podemos no conocernos. Los vínculos es la calidad de la relación y va evolucionando. El vínculo empieza a través del primer proceso, que es conocernos. Conocemos cómo está la otra persona, conocemos cómo le fue en el día, conocemos qué está pasando en su corazón, en su mente, conocemos cuáles son sus sueños. El segundo elemento es la confianza. Cuando hay conocimiento, lo siguiente es, puedes confiar en la persona que conoces. La confianza es cuando hay una cohesión más integrada, cuando hay una plenitud en el decir,
no solamente la conozco, sino que puedo poner a disposición la vida al compartir. Y el vínculo crece más fuerte en lo que es la parte de solidaridad. Cuando aprendemos a cuidarnos, no solamente confiamos, nos conocemos, sino nos cuidamos. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? ¿Qué pasa cuando alguien necesita un apoyo? Tener esa red, la solidaridad es una expresión del amor también. Y eso lo podemos tener en casa, lo podemos tener en la sociedad, con los vecinos, en el gobierno también. Entonces, los vínculos implica cuidar la calidad de la relación. El segundo elemento tiene que ver con la identidad. La identidad tiene que ver con el sentido de pertenecer. Me siento parte de mi comunidad, me siento parte de mi familia, conozco la historia de mi familia, qué valores distinguen, qué valores queremos que nos distingan, cuál es la narrativa. Hay muchas narrativas de dolor y desesperanza en el mundo. ¿Cómo construimos narrativas de esperanza? Narrativas que nos inviten a caminar, a incluir, a cuidar, que haya algo en común. Y finalmente, acuerdos tiene que ver con el elemento donde se expresa la organización. ¿Qué tanto podemos tener espacios donde las funciones, donde reproducir la vida, donde que podamos tener una calidad de vida, lo podamos conseguir las victorias en común, haya espacios de diálogo, de ponernos de acuerdo, de estipular las cosas, de evaluar las cosas, de generar normas y satisfacer las necesidades comunes? Si no logramos satisfacer las necesidades, se van a generar conflictos que se vuelven problema y problemas que se vuelven violencia. Entonces, claro, el tejido social se resume en esto. Si el tejido social se fortalece en la vinculación, la identidad y la organización, la consecuencia son condiciones para la paz. Si el tejido social se debilita en el sentido de pertenencia, en los vínculos y en la organización, son condiciones para la violencia. Una ropa vieja se desprende. Una red que está poco construida no sostiene. Mientras más fuerte esté el tejido social, más podrá sostener una paz. Pues bueno, esa es la idea que yo quería compartirles el día de hoy. Me pasé un poquito del tiempo, más bien dejo el espacio para compartir reflexiones, con qué consuena, con qué no, quizá qué otras aportaciones, o también si hay preguntas, que no me gusta mucho como el tema de preguntas, pero que sea un espacio ahorita para compartir. Entonces, bueno, abrimos el diálogo, los minutos que nos quedan.